Muy buenos días, comunidad. Estamos en un nuevo encuentro con Débora Lacabaya. La cábala, Ella, Lacaba, lo la siento, cábala. Todo la pegado. cábala. Ok, bueno, con Débora, entonces, la cábala. Débora, ¿cómo estás? Muy gustosos de estar contigo en esta entrevista. Ella es una ciudadana latinoamericana viviendo en Italia ya hace mucho tiempo. Ella ha vivido de principio a fin todo el proceso de la incubación hasta el desarrollo del virus en este país que todos sabemos ha sido el más golpeado en Europa. Débora, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues bueno, muchas gracias por la invitación y me alegra poder como hablarles a todas las personas que se conectan por medio de Coraje Bolivia y pues bueno, aquí estamos. Débora además es experta en nutrición y además es entrenadora personal de mucha gente con muchísimos casos de éxito. Su página es muy seguida. Débora, cuéntanos acerca de tu profesión. Cuéntanos qué es importante seguir en momentos en que uno tiene que tener el estado físico lo más alto posible, tener las defensas altas. ¿Qué tipo de ejercicios y qué tipo de alimentación deberíamos seguir de forma ideal en el hogar? En el hogar, bueno, lo primero es, tienes mucha razón, en estos tiempos de tanto estrés, pues lastimosamente esto juega con nuestra salud, porque pues tenemos unas hormonas que a raíz del estrés se van creando otra hormona que es muy peligrosa en nuestro cuerpo y que silenciosamente pues nos puede matar. Así de sencillo. Entonces, aparte de que se descontrolan por el estrés, produce que nuestro cuerpo en vez de quemar grasa, comience a hacer una acumulación de grasa, comenzamos a afectar la parte de nuestros riñones, se comienzan a afectar las paredes de nuestra piel, ¿sí? Que son los adipocitos donde se acumula la grasa del cuerpo. Y pues bueno, es súper importante por eso tratar de mantenernos como en esta pandemia que es mundial, lo más posible relajados, tratar de dejar de estar probablemente poniendo como nuestras expectativas hasta que el gobierno o los gobiernos den la orden que se quita la cuarentena en todos los países de Latinoamérica, como para no crearnos una ilusión y que luego llegue de pronto este día que han dicho y no, y no se quiten, finalmente no la quiten, de pronto se extienda otro poco más. Entonces, a partir de ahí, pues arrancamos con el estrés, arrancamos con pensamientos negativos, que también pues controla todo, ¿no? Se controla todos los pensamientos, no únicamente la salud, sino también la salud de nuestros pensamientos. Entonces, creo que sí es importante mantener una alimentación sana en lo que se pueda. De pronto hay gente que toma este tipo de cuarentena para comer más, para dormir más, para estar más sedentarios en casa y lastimosamente pues esto no nos sirve. El cuerpo está hecho para estar todo el tiempo en movimiento. De esa forma, aunque no se entrene o aunque no haya una vida, no sé, una vida con un alto porcentaje de entrenamiento, con un alto, ¿cómo se dice? Con un alto, sí, porcentaje de entreno, pues lastimosamente el cuerpo tiende en ese tiempo que está muerto a hacer acumulaciones de grasa, a pedirle carbohidratos de malas fuentes. Entonces, por eso es súper importante la alimentación sana. Aprender a controlarnos, aprender a conocernos, además a conocer nuestro cuerpo, a conocer cuál es nuestro metabolismo, porque existen unos metabolismos y a raíz de este tipo de metabolismo, pues se debe hacer una alimentación. Entonces, pues sí. ¿Cómo reconocer y cómo establecer el tipo de entrenamiento que vaya uno a tener en casa? Por ejemplo, eh, sabemos que uno de los que están en alto riesgo son los adultos mayores. ¿Qué tipo de entrenamiento debería seguir un adulto mayor o cuál es el que deberíamos recomendar
a nuestros seres queridos que ya están en esa zona vulnerable. Claro, pues mira, yo tuve un caso en México de una persona mayor, adulta, o sea, hablo de 60 en adelante, y yo no le puedo hacer un entrenamiento que le puedo dejar a una chica de 20, 25, 30 años. Entonces, yo trataba de dejarle un entrenamiento funcional, que es con su cuerpo, y sobre todo entrenamiento de estiramientos, ¿sí? De estiramientos repetitivos, pero no tratando de no agitar esas zonas de su cuerpo que ya no se encuentran con la misma firmeza que se encuentra probablemente una mujer de 30, de 25 años. Entonces yo la verdad recomiendo muchísimo el yoga, que además también les puede ayudar mucho. Creo que el entrenamiento funcional, que es el que se hace con nuestro cuerpo sin ningún tipo de peso, le ayuda muchísimo al cuerpo a mantenerse, a ayudarle a nuestra presión arterial, ayudarnos a estar en movimiento, nos ayuda, como se dice, a desoxidar nuestros músculos, nos regala además soltura, diríamos en Colombia, soltura, soltarnos, ser más, sí, tener mucho más movimientos y ser mucho más elásticos, es la palabra. Entonces yo realmente les podría, o sea, siempre trato de ofrecer exactamente eso, que las personas adultas puedan tener algún contacto con el yoga, obviamente no tratando de hacer ejercicios parecidos a ninguno, sino hasta donde su cuerpo responda, por lo menos caminar, el caminar, si la persona no puede correr, no puede tener un cardio de 45 minutos que una persona de otra edad, más joven, lo puede hacer, pues pueden hacer una caminata de 30 minutos, haciendo unos intervalos entre esa caminata, de pronto, no sé, un minuto caminando despacio, otros 3 minutos caminando un poco más ligero, y así completar unos 30 minutos, y eso les va a ayudar muchísimo a mantenerse en forma, a mantenerse relajadas, a mantener esas hormonitas tranquilas, porque pues de eso depende de todo esto. ¿Cómo enfrentar, sobre todo en los hogares latinos, no es muy común tener una trotadora o una caminadora? Eh, ¿Cómo tener esa descarga de energía para poderte mantener mentalmente saludable que, que tú mencionas y además activar la fortaleza física, sobre todo en gente de entre 30 y 40 años, que sí, realmente el estar en una etapa o un nivel de sedentarismo absoluto y teniendo una ansiedad excesiva, uno recurre siempre al refrigerador y los niveles de descarga en una persona joven normalmente tienen que ser mayores. En los países latinoamericanos no todos cuentan con una trotadora como para hacer 30 minutos de caminata y más. ¿Cómo resolverías tú este tipo de situaciones en pequeños espacios? ¿Y cuáles son los ejercicios recomendables? Pues yo la verdad, mira, de hecho que no es no sé, como algo inventado, podría decirlo, sino yo entreno desde mi casa. De hecho lo hago, el tipo de entrenamiento que hago es funcional desde mi cuarto, desde mi casa, es un espacio pequeño además, no es un espacio grande. Entonces, si no puedo salir a trotar de pronto a un parque, pues aquí en la casa lo que he como adoptado es el brincar, el brincar con, no sé cómo le llaman ustedes, en Bolivia, nosotros le llamamos lazo, el lazo. Sí, es una cuerda, un lazo, sí, es más o menos lo mismo. Exacto. En realidad, este ejercicio creo que es uno de los que más gasta, haces un gasto grande, Calórico. calórico, sí, porque pues obviamente comprometes todos los músculos. Están ahí en ese ejercicio que se ve simple, pero en realidad pues haces un gasto calórico grande. Así que en vez de pronto salir, si no se puede salir a trotar o a correr en estos momentos de cuarentena, que estamos aislados, pienso que lo mejor es brincar en casa, hacer entrenamiento funcional
pero que tiene un nombre que en estos momentos, como tengo varios celulares aquí, y me hablan, se me fue en estos momentos la palabra de este nombre de este ejercicio, que son ejercicios isométricos, que son los que más también ayudan a un gasto calórico alto, que son los que exactamente te puedes quedar en una sentadilla sin movimiento y te puedes quedar ahí 40, 50 segundos. Haces un gasto calórico grande, además que te ayuda con la tonificación muscular, que también es lo que se consigue. Entonces, si no le puedes meter un peso, simplemente haciendo isométricos en casa o ejercicios aeróbicos, son, o sea, son increíbles para la tonificación de nuestro cuerpo. Voy a alejar estos celulares porque se escucha eco. Listo. Sí, sí, suele ocurrir que cuando uno está ahí suena ta, 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 ta y termina desconcentrando. Débora, por otro lado, ¿cuál debería ser la alimentación para, este, para la gente de esta edad? Entiendo que no es la misma que para un adulto mayor. Me imagino que a esta edad uno puede tolerar un poquito más de grasas saturadas y demás, pero ¿hasta cuánto podemos llevar adelante esto? He estado siguiendo y leyendo algunas recomendaciones de gente especializada y palabras oficiales para esto, y veo más bien que la alimentación tiene que ser súper estricta, ¿no? Como parte de la prevención. Carnes rojas a muy, muy bajo consumo, más bien carnes blancas como pollos, pavos y demás. El huevo, sí, se recomienda también 3 o 4 veces por semana. ¿Cómo tú que eres la especialista, cómo tú enfrentarías una alimentación de alguien de nuestra edad, por ejemplo? Pues en estos momentos tengo varias clientas aquí en Italia. De hecho, provienen de países latinos y obviamente algunas con sobrepeso, que están buscando como bajar esos pesitos, sí, ese peso de más que tienen. Pues la verdad es que yo te podría, más que decirte cómo alimentar a una persona en general, yo podría mejor como darles unas recomendaciones a las personas desde su metabolismo, porque esos tres Perfecto. metabolismos están, o sea, no es que únicamente las chicas de 25 a 30 pueden comer de esta forma, sino todos los seres humanos, porque todos nos involucramos con este tipo de metabolismo que está en nuestra forma, en nuestro tipo de forma corporal. Son tres metabolismos que existen. Está el mesomorfo, el endomorfo y el ectomorfo. Endomorfo, ectomorfo y mesomorfo para que no lo aprendamos. Entonces, normalmente el endomorfo son esas personas que con solo oler la comida, por así decirlo, tienden a hacer una acumulación de grasa. Tienden a cualquier carbohidrato que se comen, tienden a almacenarlo en su cuerpo como grasa. ¿Sí? Su cuerpo lastimosamente tiene un metabolismo lento y por ende, si se come, no sé, un arroz, una pasta, un pan, en Latinoamérica, Venezuela, Colombia, una arepa, en un horario de pronto donde su cuerpo está mucho más sedentario y ya su cuerpo, ese alimento que entró ya no lo va a poder convertir, no lo va a poder oxidar como grasa, sino que lo va a acumular. ¿Sí? Entonces, estas personas que son de este metabolismo endomorfo, que tienden a hacer mucho más acumulación de grasa en su cuerpo, además que hay varios tipos de grasa, que de hecho los hombres tienen menos porcentaje de grasa que las mujeres. Las mujeres, lastimosamente, después de los 15 años, sufrimos de un tipo de grasa que solo se le desarrolla a las mujeres, ¿sí? Entonces, es la grasa periférica, la grasa subcutánea y la grasa visceral, esa sí la tenemos todos, hombres y mujeres, los dos géneros, pero la grasa periférica es la que a las mujeres se les desarrolla en los brazos, de pronto en la espalda, dentro de las piernas, en los glúteos, y pues bueno, nos causa como esa molestia de esos rollitos que no nos gusta. A los hombres se les desarrolla después de cierta edad, después de los 50 años, después de los 40 años, aún teniendo una mala alimentación,
tiende a que este tipo de grasa periférica se alborote en su cuerpo y termine también afectándolo. Pero normalmente son las mujeres las que más se afectan. Entonces, si una mujer que es endomorfo, una mujer que tiene un metabolismo lento, si a esta persona se le recomienda que su alimentación, sus carbohidratos, porque por ningún motivo deben sacarlo, o sea, no se pueden sacar los carbohidratos porque de ahí es donde el cuerpo toma la fuente de energía para pensar, para hablar, para discutir, para entrenar. De ahí saca la fuerza realmente nuestro cuerpo, porque literal nuestro cuerpo es, creo que, de las cosas más maravillosas de cómo trabaja nuestro Seguro. cuerpo, de las sí, más maravillosas que hay. Por eso me gustó mucho estudiar, tomar este coaching nutricional para aprender cómo manejar nuestro cuerpo. Pero bueno, no nos vayamos de tema. Entonces está el endomorfo, que debe tratar de comer esos carbohidratos que además provengan de buena fuente. Porque carbohidratos, la gente dice, no, carbohidratos, comerme una hamburguesa, una pizza, comerme unas papitas fritas, comerme... Claro que ese es un carbohidrato, pero ese es un carbohidrato que proviene de malas fuentes. Entonces, ya ese tipo de comida, nuestro cuerpo, por más que trate de quemarlo, no lo puede convertir en una oxidación de grasa, sino que al contrario lo almacena. Entonces, es súper importante que sus carbohidratos se coman en horarios tempraneros, mañaneros, ¿sí? Antes de su entrenamiento sería lo ideal que si la persona entrena, que si la persona tiene que salir a trabajar y todo el día está en movimiento su cuerpo, pues bueno, sus carbohidratos se los va a comer en horarios mañaneros, matinales. Ya después de cierto horario, después de mediodía a la noche, que es donde más, si tenemos un desbalance hormonal, es donde más tiende nuestro cuerpo a pedirnos carbohidratos de mala proveniencia. Entonces, pues bueno, vamos a querer comer de pronto ese arroz en la noche o esas papitas en la noche, esa papa cocida, o abusar, porque a veces no nos damos cuenta que también, por más que sea sano, las frutas, que es el grupo de los carbohidratos fibrosos, la gente piensa como no, perdón, carbohidratos simples, la gente piensa que porque son frutas y comerlas en cantidades grandes no afecta. Pues sí afecta. Por eso es súper importante aprender a conocer nuestro metabolismo y asimismo poder alimentarlo. Entonces, las personas que son de metabolismo endomorfo lento, se les recomienda comer sus carbohidratos en la mañana, matinales, tratar de lo posible hacer 5 comidas. Esta es la única forma que ese metabolismo lento puede acelerarse, ¿sí? Puede acelerar su gasto de energía automáticamente y en porciones pequeñas. No es que en las 5 comidas, entonces me va a servir, no sé, en la mañana el pan o no sé qué comerán de pronto en sus comidas normalmente, pan, yogur, la van a comer en cantidades grandes, no, sino en cantidades pequeñas, en cantidades las que son, las que dice la tabla de nutrición. La proteína del puño de la mano, las grasas buenas, no las que provienen de la carne, no las que provienen de los fritos, sino las grasas buenas, las que provienen de, no sé cómo se llamarán en Bolivia, cacahuates, los cacahuates, ¿cómo se llaman? Las almendras, el aguacate, el aceite de coco, el aceite de oliva, son muy buenas grasas que además nos ayudan muchísimo a controlar el colesterol en sangre. Que la gente a veces dice, no, es que no consumo tanto aguacate porque el colesterol no, al contrario, el aguacate puede ayudarte a corregir el problema de colesterol en sangre. Así que sí, se debe comer de una cantidad justa, no se debe como abusar. Y tratar de comer, obviamente, vegetales, ensaladas, frutas, también no escoger un plato de frutas diferentes, sino una fruta por cada día que coma. Si va a comer manzana, banano, fresa, yo le recomiendo a una persona que se coma una fruta que realmente le dé buenos beneficios. Yo digo que la manzana es una de las frutas que tiene casi todos, ¿sí? Todos los beneficios en esa sola fruta. Tiene pectina, que te ayuda con las uñas, con el cabello, tiene vitamina,
te ayuda, tienen antioxidantes, entonces te van a ayudar a mantenerte joven, ¿sí? Activar esas células de rejuvenecimiento en nuestro cuerpo. Así que yo por lo menos la recomiendo. También recomiendo las fresas, que también son antioxidantes, que además de las frutas que menos dulce tienen, son las fresas, los mirtili, la frambuesa, que aunque pareciera que es muy dulce, pareciera que aporta muchísima azúcar y resulta que es de las que menos azúcar tiene, la que menos glucosa tiene. Así que Oh, interesante. nos va a ayudar Esto a es para, mantener las personas, de este diciéndolo en palabras metabolismo. simples, más gorditas, que les cuesta quemar calorías. Es el método el que varía más, más que el tipo de alimentación. O sea, empezar con todo este régimen desde más temprano, ¿no? Mayor carga calórica más temprano, menos carga calórica hacia lo largo del día. Exacto, Vamos exacto. con el segundo grupo, entonces. Vamos con las personas ectomorfos. Los ectomorfos son esas personas que les cuesta trabajo subir de masa muscular y de grasa corporal. Son personas que por más que coman en cualquier horario los carbohidratos, de hecho son los únicos de este mundo de metabolismo que pueden comer sus carbohidratos en cualquier horario. Lo pueden comer, esas pastas las pueden comer en la noche, pueden comerlas en las cantidades repetidas en el día, pueden comer sus carbohidratos, pueden estar de 5 comidas del día, pueden estar en 4 para que puedan formar esa masita muscular que tanto desean y que por tener un metabolismo tan ligero, lastimosamente, pues no logran formar y pues normalmente casi las personas que tienen este metabolismo comen sus carbohidratos de mala proveniencia. Entonces, no comen carbohidratos sanos porque se ven delgados. De pronto dicen, no, yo soy muy flaco, soy muy flaca y me puedo comer esto y esto. No, si realmente quieres subir esa masa muscular, pues bueno, está el grupo de los carbohidratos almidonados, que es el arroz, la avena, la pasta, el pan de harina no refinada, sino de harina que provenga de avena, que provenga de almendra, ¿sí? Panes de quinoa, Integral. exacto, o integrales, para que realmente puedan como subir y formar esa masita muscular. Y es súper recomendable que además cada vez que se coman un carbohidrato lo acompañen con una proteína. ¿Por qué? Porque resulta que el carbohidrato, por más que provenga también que sea saludable, pues él tiende a elevar el azúcar en sangre. Entonces, con esta proteína lo que hacemos es regular nuestras hormonas porque la proteína te da saciedad, nos deja como, o sea, un espacio entre cada comida largo. No, no es que nos va a dar hambre a cada rato cuando comemos, no sé, un carbohidrato solamente en todo el día, carbohidratos, sea arroz, sea pasta, y no lo combinamos con una proteína, lastimosamente tiende a darnos más fatiga, más ganas de comer y de elegir carbohidratos que no provienen que no son de una buena fuente. Por eso es súper recomendable que se acompañen siempre con una proteína para que te ayude a mantener la insulina en sangre, que no se eleve tampoco ningún tipo de hormona de las que tenemos, las hormonas del hambre, que es la grelina y la leptina, que son dos hormonitas que están ahí, ellas cuentan todo lo que entran a nuestro cuerpo. O sea, si vas llevándole el plato de comida a tu hijo o a tu esposo o a quien sea que se lo estés llevando, si te le robas una papita y dices, no, nadie me vio, pues resulta que esas dos hormonas que están en nuestro cuerpo sí te la están contando, te cuentan como una caloría más que entró a tu cuerpo y no te diste cuenta y pensaste, no, es que no me va a hacer nada. Pues sí, lastimosamente sí se cuenta en nuestro cuerpo como una caloría todo lo que entra. Entonces, pues bueno, a estas personas yo les recomiendo comer sus carbohidratos por lo menos en 4 comidas de las 5 que hagan, ¿sí? Acompañado de una buena proteína, 250 gramos de proteína se le puede recomendar a una persona con este metabolismo tan ligero y obviamente también hacer un consumo de grasas buenas, de las que ya nombré, de aceite de oliva, de aceite de coco, de aguacate, de almendras, de pistachos, ese tipo de esta grasa proveniente de este tipo de frutos, pues también nos va a servir muchísimo a darnos saciedad,
a dar saciedad al cuerpo, a que no te esté permitiendo que se salga de control la grelina y te esté dando ganas de comer a cada hora o entre comidas estar picando, sino comer puntualmente. Y obviamente con la ayuda de un buen entrenamiento pesado. A este tipo de gente se le recomienda un entrenamiento pesado que, no sé, en unas repeticiones de 15, lleguen a 15 con un peso que realmente lleguen muertos, que lleguen diciendo, ¡oh, no puedo, no puedo! Pero que lleguen. Y ahí lentamente, formando ese fallo muscular, comienzan a formar esa masita muscular que tanto desean. Seguimos con el siguiente. Y qué hay de la participación de las frutas y verduras en este grupo? También esta persona se le recomienda comer, de hecho a los tres se les recomienda comer vegetales, frutas, fibrosos, brócoli, no sé cómo se llama en Bolivia el brócoli, el Brócoli. coliflor, bueno, todo ese tipo de vegetales verdes y sobre todo fibrosos, los que provienen como el coliflor, ¿sí? Les va a ayudar muchísimo a mantener la presión arterial en forma, limpia, son diuréticos además, entonces también nos va a ayudar en todo esto también a quemar grasitas malas que a veces se quedan en nuestro cuerpo de la mala alimentación que hemos tenido. Entonces sí, se recomienda, de hecho, a todos, de hecho pueden comerlas en cantidades como la mano, ¿sí? Esta es como la cantidad que se dice en la tabla alimentaria nutricional de comer vegetales y ensaladas del tamaño de nuestra mano. Se puede comer cantidades grandes, ¿sí? Porque no aportan nada, aportan solo agua y fibra a nuestro cuerpo. Muchos de estos vegetales son maravillosos porque aportan vitaminas, porque son diuréticos, porque nos ayudan con la presión arterial, nos ayuda con la sensibilidad a sufrir de cáncer en nuestro cuerpo. Entonces, obviamente que son muy buenos y mantenerlos en nuestra comida pues nos va a ser de mucha ayuda. Pero sobre todo Perfecto. a estas personas ectomorfo deben mantener los carbohidratos siempre un poco más arriba que la proteína, ¿sí? Y comerlos en las 5, si los pueden comer de 4 comidas, de 5 comidas, 4, está perfecto. Y Este las grupo personas, parece ser el más afortunado, pero en realidad es uno de los que más problemas tienen. Yo los llamo los gordos flacos, porque finalmente tienen un aspecto atlético en algunos casos o delgado, y eso hace que estas personas tiendan a abusar con la mala alimentación, que no se refleja en el aspecto físico. Por lo tanto, eso va a algún lado y eso va simplemente a tus arterias, a tener problemas coronarios y demás. Creo que eh, es uno de los súper vulnerables, porque no necesariamente encuentras gente saludable en este grupo, ¿cierto? exacto, porque claro, como se han confiado tanto, entonces abusan, tienden que como no hacen una acumulación de grasa en el cuerpo, van pensando como no puedo comerme un dulce a medianoche. De hecho, mi esposo es de este metabolismo. Y él cuando yo lo conocí, pues él comía sus carbohidratos de mala procedencia además, porque es como la cultura, creo la cultura de aquí italiana, ellos tienden a comer demasiadas harinas blancas. O sea, la pizza, los panzerotis, hay pastas que además las hacen de harina, los ñoquis, ¿sí? Y ellos los comen en cualquier horario. Y también el pan, comen mucho pan con chocolate y eso lo comen en la mañana como un desayuno normal. Y resulta que como él era tan delgado, pues claro, él decía, no tengo ningún problema, no me hace daño, pero resulta que sí le estaba haciendo un problema, generándole una distorsión en sus hormonas, que no acumula la grasa en los adipocitos como las personas obesas, pero hace ¿cómo lo diríamos? Lo desarrolla de una forma diferente y que sí le afecta. Altamente Entonces, dañina, por cierto. demasiado, más que niveles, los niveles de grasa que aportan, hace que automáticamente el cuerpo mantenga todo el tiempo estresado. Y ese estrés en el que vive, pues hace que quiera más dulce y quiera más dulce, se va viendo como en un círculo vicioso.
con grasa, ¿no? Algunos se van por los azúcares, otros por las grasas saturadas. Bueno, Débora, vamos al tercer grupo. Claro que sí, esos son los mesomorfos. Los mesomorfos son ese grupo de personas que tienen la caja torácica en V, ¿sí? Que vemos, a veces hay hombres que tienen como si tuviesen cintura, pues tienen una caja torácica en V y son como el único metabolismo que tiende a formar masa muscular con mucha más ligereza. Eh, de hecho, están casi calificados para hacer entrenamientos como fisiculturismo, para ser atletas. Tienen un cuerpo realmente, por la caja torácica que tienen en forma de V, tienen como ese don de poder hacer masa, de formar masa muscular con mucha más ligereza, y a ellos se les recomienda, como es un metabolismo ni muy rápido ni muy lento, es un metabolismo regular, se les recomienda también comer sus carbohidratos en horarios de la mañana, porque todos los metabolismos tienen como un poquito de uno, ¿no? Entonces, puede que sea este metabolismo con tendencia a mesomorfo, puede tener, no sé, una tendencia a endomorfo, como de pronto su mamá, por los genes, su mamá de pronto es con un metabolismo endomorfo, una persona obesa, y este hijo que nació con un metabolismo regular, teniendo una mamá, ¿sí? Con este metabolismo, teniendo esos genes en su cuerpo, puede también tener ese tipo de desorden hormonal en su cuerpo y puede tender a, si hace su alimentación de carbohidratos en horarios de la tarde-noche, solo por confiarse de tener este metabolismo, pues puede también hacer que su cuerpo se ponga de pasar a un metabolismo regular a que sea un metabolismo lento. Y puede hacer una acumulación de grasa igual que un metabolismo endomorfo, que es completamente lento, que todos los alimentos que entran, lastimosamente, como no saben de qué procedencia, no se fijan además cuánta cantidad de sodio están consumiendo en el día, pues bueno, tienden a hacer acumulación de grasa, y recuerden que la grasa no únicamente es la grasa, sino que también está la retención de líquidos, está la grasa visceral, que es la que se desarrolla dentro Claro, del... un problema lleva al otro siempre. Claro, y está la otra grasa, la subcutánea, que es la que se posa enfrente, la que no deja ver esos abdominales o que no deja ver esa marcación abdominal. Entonces, por eso a estas personas se les recomienda que hagan sus comidas, sus carbohidratos con sus proteínas, regulando los dos, ¿sí? Manteniendo la proteína, no sé, 150 gramos, carbohidratos no pasándose del puño de la mano, sea arrocitos, sea la porción de pasta, si es pan, que vean si ese pan proviene realmente de una avena no refinada, que son las más dañinas, las que realmente tienen un porcentaje de azúcar alto. Entonces, por eso se les recomienda que en vez de comerse, no sé, ese pan, trate de buscar un pan que realmente sea de harina integral. Que no busque ese pan que dice light, pero luego tú lo volteas y miras que sí trae azúcar, luego lo volteas y tiene cantidades de sodio altas, y el sodio que hace en tu cuerpo, pues te hace retener líquidos. Entonces, te pesas y dices, pero es que como sano, pero sigo estando gorda, pero ¿por qué? Claro, estás haciendo Esos retención. productos light que son como los falsos negativos ahora en en el coronavirus, estos son falsos positivos, porque en teoría son alimentos positivos, pero son peores que los normales. Mira, justo al respecto del tema nutricional, hay un par de preguntas, vamos a leer por lo menos una para ir avanzando en todos los temas. Mira, acá Carolina Sánchez nos pregunta, ¿cuánto tiempo aconseja que se debería saltar la cuerda por día? Y para tener buena digestión, ¿qué alimentos nos recomienda? Gracias. Me disculpas, ¿me podría volver a repetir? ¿Cuánto tiempo Claro que aconseja sí. saltar Dice, la ¿cuánto cuerda? tiempo aconseja que se debería saltar la cuerda por día? Y para Realmente, esto, y para tener buena digestión, ¿qué alimentos nos recomienda? ¿Qué alimentos nos recomienda? Gracias, dice. claro que sí. A Caroline Carolina Sánchez. Sánchez, sí. Caroline Sánchez, sí. Sánchez, claro, la cuerda, yo realmente digo que si puedes saltar
alrededor iniciando, si nunca lo ha hecho, porque también ese es el otro problema. La gente que nunca ha entrenado no pretenda entrenar como una persona que ha entrenado 5 años, ¿sí? Puede iniciar lento, no está, no sé, corriendo una maratón, no va a competir contra nadie, va a competir contra su espejo. Entonces, todos los días, en vez de, no sé, querer entrenar como una persona que lleva años entrenando, ese ejercicio con cuerda, con lazo, puede implementarlo poniéndole por minutos. Voy a hacerlo por minuto, a saltar por un minuto corrido y puedo repetir una serie de 5 o de 6 veces, ¿sí? Por un minuto. Paro, descanso, me tomo mi sorso de agua y retomo, ¿sí? Ahí está haciendo un gasto calórico excelente para tu cuerpo, ¿sí? Está ayudando a ese corazoncito. Y sobre la alimentación, creo que me dice cómo hace para mantenerse. Sí, eso dice. Pues bueno, Caroline, yo digo Dice, que para tener buena digestión, ¿qué alimentos nos recomienda? Esa es la pregunta. digestión, lo primero para tener una buena digestión en general, yo siempre recomiendo antes del primer desayuno de la mañana tomarse un vaso de agua en ayunas, que te va a ayudar a despertar a esos órganos por dentro, ¿sí? Para que te ayude a esa mejora digestiva. Entonces, un vasito de agua en ayunas. ¿Es mejor Y el eso, agua tibia que el agua fría para pues mira, activar los órganos? realmente el problema es que cuando el agua entra, no siendo el agua normal, o sea, yo puedo tomarme esta agua que tiene su temperamento, su temperatura normal. Si yo me pongo a calentarla, nuestro cuerpo automáticamente trabaja para hacer que esta agua que entró caliente se ponga a la temperatura que realmente el cuerpo la necesita. Hay Ah, gente que ok. la o fría y también se tarda más tiempo en que esa Ah, agüita. ok. Lo mejor es tomarlo en una temperatura regular, normal, ambiente, digamos. Exacto, temperatura ambiente. El cuerpo le va a ayudar muchísimo a despertar esos órganos para que se preparen para recibir el desayuno de la mañana. Y sobre todo, pienso que uno de los alimentos que más me ha ayudado como a mantenerme han sido los vegetales verdes. O sea, los vegetales verdes son buenísimos porque te ayudan un montón a tener un abdomen plano, te ayudan a eliminar esa grasita visceral que es la que está acumulada dentro de los órganos. Automáticamente ayuda a nuestra L-carnitina a transportar esa grasita hasta nuestra mitocondria y hacer que nuestra mitocondria realmente haga ese trabajo que debe hacer, que es oxidar esa grasa. Entonces esos vegetales verdes no los saquen del plato. Al contrario, si pueden llenar ese plato de vegetales verdes, brócoli, ¿cómo se llaman? Espárragos. Eh, Creo que en Venezuela se llaman vainitas, que son las Sí, habichuelas. Bolivia también. Las Bueno, vainas, vainitas, sí. y tratar de comerlos al vapor de 3 minutos, que queden crocantes, que no queden desechos en el agua, porque también ya perderían todos los beneficios que nos da. Hay gente que no lo sabe y cocina los vegetales hasta que ya quedan casi blandos, y pues ahí ya perdieron los nutrientes, ya no nos puede aportar nada, entonces no estamos comiendo nada. En cambio, si los dejamos con una cocción de 3 minutos al vapor, realmente se va a poder aprovechar esos vegetales y vamos a poder aprovechar esos nutrientes que nos da. Entonces, por eso es recomendable mantener los vegetales verdes siempre en nuestro platico, una buena proteína, que además esas proteínas sean magras, que no tengan grasa, que no tengan ese gordito que tanto a veces nos llega a gustar, por lo menos a la gente en México que le encanta comer tanto gordito que provenga de la carne, ese frito. Pues si se pueden comer una carnecita limpia, sin grasa, ¿sí? Magra, les va a ayudar muchísimo. Bueno, ya hay una pregunta más. Después de esta pregunta, pues nos vamos a la segunda fase de nuestra entrevista. Te había comentado que una de las cosas que me interesan, más allá de tu aspecto profesional, es el hecho de que tú seas una ciudadana latina, es decir, inmigrante, y que hayas vivido bajo esa condición,
obviamente no todos están en la misma situación, pero tú tienes una mirada diferente a la de un europeo y me gustaría cómo se ha vivido la pandemia eh, en todo este tiempo. Pero bueno, terminemos con la última pregunta para no dejar nada colgado y Claro. esta persona dice, ¿y en la noche puedo comer una fruta en mi ensalada? Pues miren, la verdad, no. La verdad, no. No, porque es que la fruta en sí tiene su glucosa, ¿sí? Y si es una persona, lo que les digo, es que tenemos que aprender antes de pedir, no sé, una receta, de pronto decir, porque a veces hay estas dietas que son famosas y que la gente las toma. No, resulta que cada cuerpo es diferente, por eso les hablé de los metabolismos. Primero, enfoquen cuál es su metabolismo, si es un metabolismo lento, si es un metabolismo ligero, si es un metabolismo regular, ¿sí? Y dependiendo de este metabolismo vamos a hacer esa alimentación. Pero sobre todo esa frutica no le cae a ninguno de los metabolismos bien en la noche. ¿Por qué? Porque trae esa glucosa y de cierta manera altera la insulina en sangre. Hace que automáticamente cuando la insulina se eleva en sangre, pues hace automáticamente que estés nervioso, ¿sí? Y el nervio automáticamente crea una hormona llamada cortisol, y no está mal que el cortisol esté, porque el cortisol si está regulado te ayuda a hacer una quema de grasa, pero si está fuera de control esta hormona, pues automáticamente lo que hace es generar que todo lo que entra a nuestro cuerpo eh, se acumule también en nuestro cuerpo como grasa, no permite que se queme, y el estar todo el tiempo estresado, pues altera todo, ¿sí? Altera todo. Entonces, por eso es súper importante que estas fruticas mejor se coman en horarios de la mañana, ¿cierto? Y que en la noche traten de comer sus vegetales verdes al vapor, tratar de minimizar los dulces, las sales, además también, para que no hagan acumulación de líquidos en su cuerpo. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben, gente de la comunidad, todos ahí en cuarentena, es importantísimo activar el cuerpo y tener una buena y correcta alimentación, dejando de lado la ansiedad, todos esos factores que te generan algo negativo en nuestro estado psíquico y mental. Entonces, como Débora recomienda, dejemos eso para cuando nos liberen del encierro, será el momento de enfrentar todos los problemas. Mientras tanto, tratemos de sacar todos los aspectos negativos de casa. Bueno, Débora, también nos interesa mucho escuchar tu experiencia en todo este tiempo en Italia. Italia es el país más afectado por el COVID-19 eh, en esta crisis sanitaria. ¿Cómo has vivido? ¿Cuál ha sido la evolución de, de, de la enfermedad, del virus? ¿Tú crees, a qué atribuyes el desborde de esto y el que en algún momento se tornó incontrolable? Son varios aspectos que nos gustaría que nos cuentes en realidad. Esto es como más, más para abrir los oídos y escuchar experiencias ajenas para hasta situar y comparar con las nuestras, ¿no? Claro que sí. Pues mira, te cuento, Ricardo, realmente es que Italia se ve afectado porque, o sea, la migración de los habitantes de Italia, la mayoría provienen de la China, ¿sí? De hecho, creo que hay un, no sé, un 70%, por así decirlo, de la población en Italia compartida con los chinos. Y casi toda la mercancía, la ropa, los locales, o sea, tú aquí vas a, no sé, a hacerte las uñas o hacerte el pelo y te va a atender un chino, ¿sí? Están o sea, la población realmente está compartida con China. Entonces, por eso creo que se vio tan afectada. Fuera de esto, pues también, bien, casi, como te digo, como los medios para la gente hacer sus compras, también todo proviene de la China. Entonces, claro, puede que la pandemia haya entrado, como dicen de pronto, por el chico que dicen que falleció,
o haya hasta podido ser por una conseña, o sea, por un paquete que haya entrado al país. De todas maneras, en lo personal, cuando todo esto comenzó y que realmente habíamos escuchado como a finales de febrero que estaba el virus en Wuhan, en China, pues aquí realmente no lo tomamos como se debió tomar, ¿sí? Todavía estaban las fronteras abiertas, realmente no estaba declarado Lombardía en zona roja, entonces por ende la gente hacía su vida normal, salía a la calle, pero comenzó a generarse los problemas de racismo en el tren hacia los chinos, ¿sí? Porque como es un país que se comparte con China, pues claro, habían sacado noticias que no se saben a la final si son reales o si son mentiras, de que provenía el problema del coronavirus por comer murciélagos. Bueno, acá se formaron problemas en metros, ver en la calle de pronto atacando a los chinos, que no tenían nada que ver además, porque son personas que están radicadas aquí, que de hecho son chinos italianos. Italianos. Exacto, que no hablan de hecho en japonés sino italiano. Entonces, pues sí se empezó como a formar a finales de febrero como este tipo de discordia entre los chinos y los italianos. Y seguía estando las fronteras abiertas. Ya cuando se vinieron a cerrar, que fue a partir como del mes siguiente, marzo, pues ya era tarde. Ya habían llegado muchas personas provenientes de China, entonces ya esto se volvió. Cuando vinieron a mirar, pues ya habían, o sea, miles de infectados, personas que fallecieron por todo, como toda esta falta de responsabilidad de no haber realmente averiguado, haber cerrado de pronto las fronteras con anticipo y pues lastimosamente, como te digo, como es un país que vive tanto chino, pues sí se vio afectado por eso. Y, y ¿Y por cuál es lo la situación? Perdón, sí, te dejo, discúlpame. No, y por lo personal, como lo he vivido, realmente es que cuando dieron la orden de no salir más de casa, pues yo realmente me quedé en cuarentena desde ese momento. Dejé de salir, dejé de ir al supermercado porque sobre todo no era el miedo de contagiarme en realidad, porque digo, bueno, si en algún momento me hubiese tocado, pues no hubiera podido hacer nada. Sería ir a un hospital a que me trataran, pero sobre todo dejé de salir porque, claro, yo decía, o sea, si esto realmente está matando a la gente, o sea, hay que hacerlo por respeto a la gente con la que uno vive, ¿sí? Porque puede que a ti te dé, seas una persona así, ¿cómo se dice? Asintomática. Exacto, Sí. y no lo demuestres, pero de pronto la persona con la que vives, pues puede que sí. Entonces yo dije, no, prefiero como dejar de salir, hacer caso en lo que están haciendo, y estuve en mi casa, todo este tiempo estaba en mi casa. Creo que esa incorrecta lectura bueno, finalmente hay mucha gente que la puede pasar como una gripita y llevarlo de manera asintomática, hizo que los italianos no llevaran de forma correcta y responsable lo de la cuarentena. Cuéntanos un poquito eso. Realmente Italia era una fiesta en los balcones y la gente seguía esparciendo el virus y, y se comportaron peores que, que los países en vías de desarrollo. Eh, ¿Cuán cierto hay en todo eso respecto Sí, bueno, a la mala conducta de los italianos y que esa ha sido una razón por la que el virus se disparó de forma incontenible? claro, por el mismo tema que como hay tantos habitantes chinos aquí y no cerraron las fronteras cuando debieron haber cerrado, cuando ocurrió lo de Wuhan, debieron haber cerrado, creo yo. No cerraron las fronteras sino hasta muy después. Lastimosamente ya era tarde, ya había muchísimos contagiados y resulta que exactamente hay gente que se contagia, que no sabe que tiene este virus y que seguían saliendo, yo de hecho hubo como a principios de marzo que todavía no habían dado la orden de entrar en cuarentena, de no salir de la casa. Yo salí en marzo, me fui a ver con alguien al Duomo y todavía había mucha gente en la calle, mucha gente en la calle.
y de pronto ahí podía estar habiendo alguien asintomático y pudo habernos contagiado. Quizás hasta lo tenga yo también, o sea, no lo sé, porque ni yo me siento mal ni nada, pero como esto también, este virus le da a una persona y si es asintomática, pues no lo siente. Entonces, o sea, realmente es que no hubo control, la gente sí salía a los balcones a gritar y a aplaudirle a los enfermeros que estaban dando su vida por controlar este virus, pero pues realmente pienso que hubo como que se dejaron llevar más por la emoción, ¿sí? Que realmente pensar y tomar esta pandemia con más seriedad. O sea, porque si hubiera sido tomada con más seriedad, la gente no saldría a exponerse a un balcón, a gritar y a hablar con el vecino de enfrente, sino por el contrario, estar realmente aislado de las personas, ¿sí? Hacer su cuarentena realmente en casa y dejar de andar en las calles como se estaban dando, personas que tenían gripa tosiendo en la calle normal, como si fuera una tos pasajera y pues uno no sabía si era una tos pasajera o si era proveniente del virus. Entonces pienso que no se tomaron probablemente como las decisiones en el momento justo y eso pudo haber sido como el detonante para que hubieran tantos muertos. ¿Cómo es la condición de los migrantes? Porque Italia, valga el dato que vos ahora nos haces notar, eso la verdad que no lo tenía muy claro, no sabía que había tantos chinos dentro de su población, si no son migrantes recientes, ya migrantes con nacionalidad italiana. También se sabe que Italia es un lugar de tránsito muy frecuente eh, para otros países en Europa. Estoy hablando de toda esta gente que se acoge al acuerdo de Dublín, que es la que está en tránsito para poder tener días mejores en el viejo continente, ha hecho también que Italia se llene de migrantes de paso, no solamente migrantes residentes. Entre ellos también sabemos que hay muchos migrantes latinoamericanos. ¿Cuál ha sido la condición y cómo han pasado? El racismo se exacerbó, se desbordó este tema nacionalista o más bien fue controlado. Pues podría decirlo por lo que se Me ve en los refiero a la noticiarios. xenofobia también, ¿no? Y yo lo puedo decir como por lo que se muestra en los noticieros nacionales, que sí se desató el problema de la xenofobia contra los chinos y contra cualquier otra nacionalidad, pero en sí pienso que Italia, aún siendo un país de primer mundo, es un país que todavía está muy cerrado en el tema de la aceptación de cualquier ser humano provenga de donde provenga. Entonces, lastimosamente, pues es así. O sea, el migrante que viene de Latinoamérica, de Sudamérica, de Centroamérica aquí, creyendo que va a conseguir, no sé, una mejor vida, pues se va a topar con que a los italianos como tal, no podría generalizar, pero sí un porcentaje de italianos, no es que les dé alegría, ¿sabes? No es que les dé alegría que venga un latino a quitarle su trabajo como lo piensa cualquier ciudadano de cualquier país. De pronto en Colombia, cuando llegaron los venezolanos, decían, no, pero es que nos vienen a quitar el trabajo. Lo mismo pasa aquí. El italiano también cree que esa persona latina le va a robar lo suyo, pero es algo ignorante, porque aquí no te... O sea, tú puedes estudiar tu carrera de abogado, de enfermero, de lo que sea que hayas estudiado, una carrera profesional en sus países latinos, aquí no te van a contratar como profesional. ¿Sí? Si no estudias aquí, si realmente no has sido validado esos estudios aquí dentro de Italia, o sea, aquí lo máximo que te ofrecen es trabajos eh, diferentes, o sea, trabajos para hacer de todo, pero diferentes. Creo Una que escala salarial más baja y condiciones obviamente acorde, ¿no? sea, claro, unos trabajos que realmente pienso que no, ni siquiera los italianos los toman. O sea, el italiano del norte no va a trabajar aquí dentro de Italia como mesero o no va a trabajar limpiando baños o no va a trabajar, ¿cierto? Él va a trabajar en algo que estudió,
aparte pues son del norte, están divididos con este problema del sur y el norte, pues tienen más plata, estudian carreras universitarias y van fuera del país, ¿sí? Y el italiano que viene del sur, pues es al que explotan, al que lo cogen de esclavo, o al migrante que viene de afuera, pues al que le ofrecen ese tipo de trabajo de mesero, lavador de baños, lavador de platos, cosas así. Entonces Pero sí, más allá de la situación esta que creo que ahora se ha debido llevar a un límite mayor, creo que ese es un problema común en la migración a los países europeos. ¿Qué ha pasado con los migrantes residentes y en tránsito? Sobre todo los de tránsito, porque son personas que se han quedado en condiciones de calle sin dinero en muchos casos. Eh, el tema de la xenofobia fue realmente eh, dramático. ¿Cómo ha sido eso tú, que eres una ciudadana de origen latino, que tienes una diferente sensibilidad a la hora de analizar estos problemas? ¿Cuán duro ha sido esto? pues mira que en lo personal, bueno, no me ha tocado como nada así, porque estoy casada con un italiano. Pero por lo menos si yo, siendo latina, estuviese aquí dentro en la cuarentena, realmente me tocaría pedir ayuda a la embajada, a la migración colombiana en este caso, porque Italia no le va a dar insumos, ¿sí? de ayudas a ningún migrante, solamente va a acoger a los italianos, a la gente que es de aquí, a los italianos. Entonces, de hecho, también se demoraron muchísimo para ofrecer estas ayudas, que las vinieron a dar la semana pasada, ¿sabes? Y ya llevamos un mes y hasta la semana pasada sacaron decretos donde dicen que van a apoyar a los italianos que tienen aquí, que son emprendedores, que tienen que no, para no pagar también el afito, la renta. Entonces, esto creo que se debió haber tomado desde el inicio, desde que inició haber ofrecido esto, pero no, esto se vino a tomar hace una semana. Entonces, creo yo que si en realidad yo no estuviera casada, no tuviera no sé, digo yo, la bendición de estar casada y la bendición de haber estudiado y poder hacer también mis trabajos online, yo estaría literal, si no fuera por esto, o sea, viviendo de lo que me gano online, o literal, quizás muriéndome de hambre, como, Complicado. Tú claro, dices, tú dices que ahorita el gobierno recién está generando medidas económicas reales, entre ellas la condonación de alquileres y otras medidas para los emprendedores. claro, sí, ¿Cómo ves la situación económica ahora? ¿Está muy golpeada? ¿Cuál es el ánimo de la gente? Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí en la salud mental y económica de este país? pues pienso que en general, pienso que la gente está muy golpeada con la economía porque de hecho casi todas las empresas grandes, las marcas grandes de moda, les tocó cerrar. Y al cerrar, pues algunas empresas sí se hicieron cargo de sus trabajadores, pero hay otras empresas que despidieron gente, que despidieron personal o a personas que iban a contratar, les cancelaron el contrato. Y estas personas quedaron, en serio, quedaron esperando qué hacer. Pero pues como hasta hace poco vinieron a sacar un decreto donde apoyan a los que son italianos. Entonces digo, ¿y qué tal que una persona que sea latina, no sé, procedencia peruana, que además también viven muchos peruanos aquí, y que sean emprendedores, porque son emprendedores muchos, que venden en las calles y que no pueden salir más? ¿Cómo están haciendo estas personas? Tienen que recurrir a su embajada peruana o realmente por tener de pronto la residencia permanente, Italia los está ayudando. O sea, no tengo muy entendido eso de ellos, pero sí sé que hasta hace muy poco sacaron un decreto que ayudan a los italianos. No sé si a los migrantes, la verdad, sería una mentira si yo lo sé, pero por ahora no tengo claro si ayudan a los migrantes que están aquí. O sea, no lo sé. Lo único cierto que, al igual que muchas partes del mundo, Italia está pasando por un mal momento económico.
Me sorprende escuchar que recién se están dictando paquetes económicos teniendo ya esto encima. Esto nos ayuda también a hacer un análisis personal, un análisis de país, ¿no? A veces uno exige las cosas rápidamente, es bueno alertar las cosas de forma temprana, pero bueno, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas también. Y creo que si Se bien... escucha, Ricardo, se escucha entrecortado. Está entrecortándose. Ahora, ¿me puede ¿Ahora me repetir? escuchas mejor? ¿Hola? No, no escucha, escucha entrecortado. ¿Aló? ¿Hola? ¿Ahora? Nada, se sigue entrecortando la palabra, el audio. Bueno, muchísimas gracias. Igual, Débora, se fue la señal. De todas formas, hemos tenido una charla muy interesante con Débora, que nos ha hablado sobre todo desde su lado profesional, que era el que nos interesaba explotar en esta entrevista. Es importante para la gente que está en cuarentena mantener una correcta alimentación y salud física. Tomen en cuenta, por favor, las recomendaciones de Débora, que es una excelente profesional. Y bueno, de paso queríamos indagar sobre qué es lo que pasa en Italia, qué pasa en su economía, qué acciones han tomado. Siempre es bueno mirar qué es lo que está pasando al frente como para hacer reflexión propia. Muchísimas gracias, comunidad. Estamos prestos para ver nuevos temas y, y hasta un nuevo encuentro. Gracias, saludos.